buenas tardes. En realidad el día de hoy está muy padre. Y sí, efectivamente está muy padre porque vean nada más dónde estamos, vean nada más. Estamos en uno de los lugares que la primera vez que llegamos aquí, dijimos, este hotel es una verdadera joyita en la zona hotelera de aquí de Cancún. Después de 4 meses de ausencia por estos 4 años. De Cancún. O sea, bueno, de aquí en este lugar sí 4 años. Pero de esta zona, todo lo que es Cancún, Playa del Carmen, todo por acá, ya tenemos 4 meses sin venir. La verdad es un nuevo récord. Creo que hace mucho no durábamos tanto sin venir por estos rumbos. Ya se extrañaba. Ya extrañábamos el calorcito y extrañábamos estos rumbos. Así que bueno, el día de hoy estamos aquí en este hotel que, como dijo mi baby, hace 4 años nos sorprendió. Y pues el día de hoy venimos pues para ver qué tal sigue en cuestión a todos los aspectos, para platicárselos aquí en este video. Entonces ya saben, en este tipo de videos les vamos a decir todo lo que ustedes tienen que saber si quieren venir a este lugar. Y sobre todo lo más importante, para que no se les van a chamaquear en el intento. Así es de que no se diga más, sí. ¡Vénganse! Chavos, y pues este es un hotel de 3 estrellas que está ubicado en la zona hotelera de Cancún. Estamos aproximadamente como unos 30-40 minutos del aeropuerto. Obviamente esto depende de la cuestión del tráfico, pero sí estamos un poquito alejados del aeropuerto porque este está como más pegado hacia la zona centro de la ciudad. Es un hotel pequeño, tiene aproximadamente 210 habitaciones, entonces este no es un complejo súper grande, así que aquí las caminatas no van a ser tan largas. Este a grandes rasgos es un hotel ideal para si ustedes quieren tomar tours, porque es una de las opciones muy pero muy baratas aquí en Cancún. Me refiero de que tiene acceso directo a la playa y es una playa muy pero muy bonita, que es la Playa Tortugas. Entonces ustedes que pueden venir incluso a Playa Tortugas sin estar en este hotel, pues de verdad se van a maravillar con esa playa. Yo creo que esa es una de las cosas fuertes del hotel, la playa donde está ubicado. Como les mencionó mi babies, este es un hotel ideal por si ustedes quieren estar en zona hotelera, quieren estar en un hotel todo incluido, pero quieren salir, o sea, quieren un hotel que no esté tan caro, pero que esté en zona hotelera para poder salir a tours, para poder ir a turistear, para conocer muchos lugares de por aquí. Este hotel es una opción muy buena. Está justamente también a un lado del río Palas Península, que también se caracteriza por esa playa. Entonces, pues, si quieren un hotel bueno, bonito y barato, esta es una buena opción. Chavos, y pues en este hotel también siempre nos gusta mencionarles como la ocupación, porque luego pasa que nos preguntan, oigan, pero es que nosotros somos papá, mamá y 3 hijos o 4 hijos ahí. Así, y pues ya saben que dice por ahí mi baby, la maldición de las familias grandes es que no pueden entrar todos en una habitación. Y en el caso de este hotel, pues no es la excepción. Lo máximo que pueden entrar por habitación es de 4 personas. Nos dijo aquí que puede ser la combinación que quieran. Algunos hoteles no permite que sean 4 adultos en una habitación. En el caso de este hotel sí nos permite hasta 4 adultos. Entonces pueden ser 4 adultos, pueden ser 3 adultos, un menor, 2 adultos, 2 menores, 1 adulto, 3 menores. Entonces, para que ahí lo tomen en cuenta, si son familia grande, pues desafortunadamente no van a caber en una habitación. Chavos, les vamos a contar una anécdota ahorita, vean. Allá va la muchacha, la de rojo. Pero porque escuchó que te estaba diciendo, es que me estaba diciendo mi baby, te grabo mientras caminas y no sé qué. Y le digo, no, porque me da pendiente, porque cuando voy caminando él va grabando así, o sea, va caminando hacia atrás y luego que me da pendiente que se caiga. Pues que ya no estamos en edad de tomar esos riesgos. Y es que hace unos días estuvo jugando con Mati fútbol, una cascarita entre él y Matías y se lastimó el pie, entonces ahorita lo trae hinchado y la muchacha escuchó de que le estaba diciendo de que trae hinchado su pie y todo. Sí, ven, ahí lo traigo hinchado, ahí está. Y se acercó y nos dijo que si necesitábamos algo, que había un guardavidas ahí por si necesitábamos que lo revisaran o así. Entonces la neta el servicio está bien chido, o sea, escuchó así como que, ay, como así que se pasando lastimó. entre pasillos, escuchó y se acercó a decirnos. Chido eso, me sorprendió. Pero bueno, lo que les íbamos a contar era la parte de qué pasa cuando uno llega a las 6 de la mañana a los hoteles, que eso es lo que deben de hacer siempre. Siempre les aconsejamos llegar una noche antes aquí en Cancún, porque luego en otros lugares no se puede, como el del Azul Grand, que nos dejaron entrar hasta la 1:30 de la tarde, pero es otra historia. Vayan a ver ese video, es un video antes que no nos dejaron entrar a ese hotel. Si ustedes llegan a las 5 o 6 de la mañana a este hotel, ¿qué va a pasar, baby? Primero que nada, ya saben que siempre les mencionamos la parte del check-in y el check-out. El check-in en este hotel es a las 3 de la tarde, como en la mayoría de los hoteles, y el check-out es a las 12 del día. Sin embargo, si ustedes deciden llegar desde un día antes y venirse a aprovechar desde el minuto número 1 aquí a este hotel, o si llegan muy temprano, porque su vuelo llegó súper temprano a Cancún, llegaron 7 de la mañana, 8 de la mañana, no sé, y quieren venirse al hotel, déjenme decirles que sí pueden hacer. Efectivamente, desde que ustedes llegan, les van a poner la pulsera del todo incluido, van a poder desayunar, ya van a poder hacer uso de instalaciones, van a poder estar en alberca, en la playa, en todos lados, pero lo único, ya saben, es que no les entregan la habitación. Hay algunas ocasiones en las que si ustedes viajan en temporada baja, muchas veces las habitaciones están listas desde un día antes y les permiten hacer uso de ella desde el momento en que ingresan. Pero eso es ya cuestión de suerte. A nosotros nos ha tocado pocas veces, la verdad. De todo lo que hemos viajado, como unas 3 veces, yo creo nos ha tocado, ¿verdad? Sí, que llegamos a las 9 de la mañana y desde esa hora nos dan la habitación. Es como, ¡oh! Hasta nos sentimos raros así. Sí. Pero ojalá y si algún día llegan ustedes temprano, pues también les toque en alguna ocasión esa suerte. Pero si no, pues que sepan que desde que lleguen ustedes aquí al hotel
van a poder hacer uso de instalaciones. Y otra buena noticia también del hotel es que si el día de su salida ustedes programaron irse en un vuelo muy tarde o si ustedes se van a quedar más días y el último día quieren de todas maneras aprovecharlo aquí en el hotel, déjenme decirles que aunque su habitación la entregan a las 12 del día, ustedes pueden quedarse aquí en el hotel haciendo uso de las instalaciones. Nosotros le dijimos al muchacho, ¿hasta qué hora nos podríamos quedar? Hasta la hora que quieran. Nosotros o sea, seguro. Sí, pero ¿cómo? Dijo, no, sí, hasta la noche si quieren, o sea, no hay un horario específico en el que se tengan que retirar. ¿Y nosotros, pero consumiendo o qué? Ajá, sí, le digo, pero así, o sea, puedo comer, cenar, todo. Y dice, sí, sin problema. Nosotros, ¡guau! ¡Ah, la madre! Aplica como en el caso a lo mejor del Moon Palace también, que te dejan quedar hasta las 11 de la noche y así. Entonces, esa es otra ventaja, la verdad, del hotel. Así que si ustedes tienen programado venir a este hotel, les recomendamos venirse muy temprano o venirse un día antes y también el último día irse muy tarde para que aprovechen al máximo este hotel. Tip adicional, que a lo mejor no es como que tanto, ¿verdad? Porque el hotel no está tan caro, pero pueden aprovechar todo ese día aquí en el hotel y ya después salirse de 10 de la noche, 11 de la noche de aquí, irse a dormir en un lugar más barato. Sí, literalmente. Chequenlo ahí, ya nos dejan saber en los comentarios qué tal les fue o cómo está. En el caso de que el día de su checkout ustedes quieran quedarse usando un poquito más su habitación, si tienen la opción del late checkout, este tiene un costo de 400 pesos por 4 horas extra. Sin embargo, recuerden, como en todos los hoteles, esto es bajo disponibilidad. Si no hay mucha gente en el hotel, si no esperan más huéspedes para su habitación, sin problema pueden hacer ese pago y quedarse haciendo uso de la misma. Si no hay disponibilidad, si el hotel está al full 100%, pues sí, aunque ustedes quisieran pagar, pues no se podría. De verdad ha sido uno de los hoteles más baratos en los que hemos visto el late checkout. Pues si lo pueden aprovechar, pues y lo quieren, y sí, si vale no, la pena. Pues no. Chavos, algo importante también que siempre tienen que tener en cuenta cuando visitan toda esta zona, Cancún, Playa del Carmen, Riviera Maya, todo, en muchos hoteles, no en el 100%, pero en la mayoría, cuando ustedes llegan les hacen el cobro de un impuesto ambiental. Esto por la cuestión de la limpieza de playas. Este impuesto varía de acuerdo a la temporada, de acuerdo a lo que el gobierno quiere cobrar. La verdad no sabemos exactamente a qué se deba esa variación en el costo, pero tienen que tener en cuenta que cuando ustedes lleguen al hotel, ese cobro se los van a hacer directamente ahí en recepción. En el caso de este hotel, ahorita que estamos viajando aquí a este hotel, marzo 2026, tiene un costo de 82 pesos por noche por habitación. Entonces, para que lo tengan en cuenta, esto lo pueden pagar ya sea en efectivo o con tarjeta de crédito. Chavos, y si ustedes andan aquí en Cancún y quieren conocer el hotel, por lo menos por medio de un day pass, pueden hacerlo. En el caso de este hotel, tiene un costo de 850 pesos por persona. ¡Qué barato! La verdad es uno de los más económicos que van a encontrar aquí en Cancún y se van a topar con una playa increíble. Así que sí, está bien, ¿no? Sí, estábamos diciendo así como que, ¿y qué tal que mejor nos vamos al lugarcito ese donde está Playa de Tortugas? Hay un restaurantito ahí o algo. Pero dijimos, más o menos nos vamos a gastar como que lo mismo. Entonces mejor yo creo que vénganse a este hotel, disfruten de la playa, disfruten de las instalaciones y todo. Lo único malo a lo mejor es de que es hasta las 5 de la tarde, pero pues de ahí en más, quédense en la playa y ya nadie los va a correr. Algo también muy padre es que los menores tienen obviamente un costo diferente, pero de 0 a 6 años no tienen costo y de 7 a 11 solamente pagan la mitad. Ah, pues ahí también estaría bien, ¿no? O sea, si traen 2 niños, ya no pagan la comida de 2 niños, está muy bien. Sí, eso está súper bien, la verdad. Así que si ustedes quieren venir a conocer este hotel, por lo menos en un day pass, la verdad es una buena opción. Chavos, este day pass funciona de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Algo que a lo mejor, como un punto malo, digamos, de la parte del day pass, es que no les incluye el desayuno, o sea, no pueden entrar a el desayuno, aunque es hasta las 11 de la mañana, pero pues se esperan un poquito, a las 12 ya abren lo que son los snacks y ya pueden hacer uso de todos los alimentos hasta las 5 de la tarde. Chavos, y pues para identificar a la gente que está hospedada en el hotel, les ponen estas pulseritas que son, yo creo que estas ya son como de antaño, ¿no? Son como las típicas así de plástico que le ponen a uno aquí en los hoteles. Siempre les hemos dicho que las cuiden bastante, que sean muy precavidos, que si ven que se les está rompiendo algo, se acerquen a recepción, porque generalmente los hoteles les hacen un cobro si ustedes pierden, rompen o le hacen algo a esa pulsera. Y en el caso de este hotel, pues no es la excepción. Si ustedes pierden esta pulsera, les va a costar 1,540 pesos. Así es que cuídenla bastante porque ya saben que luego sale muy caro el perder estas pulseritas. También les dan 3 tarjetas de toallas, bueno, una tarjeta de toalla por persona, si son 3, si son 2. Esas tarjetas de toallas también cuídenlas porque si no les van a cobrar 300 pesos por cada una. También para abrir la habitación les dan también tarjetita y esa igual, si la pierden, 300 pesos. Entonces para que lo chequen ahí y no vayan a perder nada, por favor. Chavos, y pues les vamos a contar cómo es una habitación de un hotel 3 estrellas como este. Es el hotel 2 Playas. Nos tocó la habitación 1206, que déjenme decirles que está en un segundo piso, obviamente. Está hay como elevadores. medio enredoso llegar, ¿eh? Sí, está como medio dificilón. ¿Por qué? Porque pues no nos trajeron las maletas, nada más hay un muchacho repartiendo las maletas y pues en lo que va y en lo que regrese, mejor decir, bueno, sí, entonces mejor la buscamos. Pero bueno, les decía que no hay elevadores, entonces tienen que subir ustedes las escaleras. Obviamente, si ustedes, no sé, traen a alguna persona con silla de ruedas o algo, pueden solicitar bajo disponibilidad, obviamente, que les den una habitación de piso bajo. Pero eso ya, pues es hasta llegando aquí, ya no se sabe ni qué.
Nos tocó la habitación 1206, que está justamente a un ladito al ropero de la abuelita, el ropero de Narnia. Si entran aquí pueden salir a otro mundo. Hay unas sabanitas ahí, exactamente. Y pues esta habitación se abre con la tarjetita y entramos. Y pues entrando a la habitación del lado izquierdo encontramos el baño. El baño está muy chiquito, vean. Aquí les vamos a dejar una panorámica muy amplia para que ustedes vean y ustedes juzguen literalmente cómo está este baño. La verdad, pues sí corresponde como a la categoría de 3 estrellas, porque pues, esta regadera está como la que tenemos en la casa, así como que ya tiene como o sea que la casa es de 3 estrellas. Bueno, exacto. Sí. Tiene ahí oxidito ahí. Tiene solamente estas dos cositas, que es un conditioner y un conditioner. Son los dos, shampoo conditioner. Son dos shampoos conditioners. Entonces salimos de este lado y está el trono, dos toallitas por acá. Esto que estaba muy vintage aquí. Esto se ve bonito. Se ve chido. Se ve chido. Da un poquito de tripofobia, pero está padre, exactamente. Oye, pero solo hay 2 toallas y somos 3 personas. Sí, es cierto. Yo creo que hay que solicitar en recepción. Si les toca también el caso, porque pueden estar aquí más personas. Entonces, si nada más encuentran esas, solo es cuestión de pedirlas a recepción. No vayan a decir que 2 usen una, no, pidan en recepción. Sí, exactamente. Entonces aquí nada más hay una toallita y 2 jabones de manos y es todo lo que hay. Entonces aquí les vamos a hacer un paneo. Ahí también la llavecita pues también está como media oxidadona. Sí sirve. Es que no está conectada. Ya, yo dije no sirve. Confiemos. Sí sirve. Sí sirve. Entonces aquí está el espejo gigante. Y les digo que ya se ve como medio descuidadona. Entonces pues aquí está. Es lo que uno paga, la verdad, por un hotel de 3 estrellas. Está limpio. Sí, está muy limpio. Eso sí se ve muy limpio. Y eso se valora bastante. Sí, exactamente. Poquito viejito, pero está limpio. Entonces, es todo lo que encontramos en el baño. Saliendo de este lado encontramos un ropero ahí arriba, que yo creo que es lo del aire acondicionado. O no sé si se alcanza. No sé si alguien guarde cosas ahí. ¿Ahí hay algo? No hay nada. No está. Okay. Está solo. Aquí una lamparita ahí del año 1991. La caja fuerte por si traen cosas de valor. Ya saben que sí es súper recomendable usarlas para evitar cualquier cosa. Sí, más vale. De este lado un mueblecito ahí por si traen mucha ropa. Una planchita del año 1981 también. Casi que es de las de fierro, ¿no? Sí, que se calentaban así en el asador. Un burrito, una plancha para planchar, obviamente. Pero ¿qué tal irá? ¿Qué tal los ganchos de terciopelo? Ahí están, listos. Entonces salimos de este lado y encontramos otro espejito por acá, unas lucecitas también por ahí que ya están ahí medias oxidadonas. Ahí están listas, que más sirve una. Pero con esa la armamos, no le hace. Se hace. Aquí abajito está este mueble. Aquí van a encontrar como de estos como muy vintage, ¿no? Muy poner vintage. Así en este tipo de cosas como la guía de canales que pueden encontrar en la televisión. Aparte de eso, encontramos aquí abajo un frigobar que obviamente sí tiene aguas. Quiero decir, obviamente está vacío, pero no, tiene 2 aguas. Está chido, la neta está chido. Hemos ido a hoteles de 5 estrellas que no tienen ni una botella de agua, así que eso muy bien. Punto a favor ahí. Aquí obviamente pues cajoncitos por si traen ropa para quedarse un mes. Exactamente, este también está un poquito desgastadón por ahí, pero está limpio, funciona, está limpio, está chido. Sí, está, exactamente. De este lado también encontramos una televisión que no es Smart TV. De 32 pulgadas. 32 pulgadas más o menos, entonces pues es para ver más que nada la tele de cable y listo. Así literal. De este lado una cosita esta para las maletas, ahí está, una sillita que yo la usé para las maletas, listo. Y de este lado el total de la cama, vean nada más. Tenemos 2 camas. 2 camas matrimoniales y aire acondicionado, otra lamparita por acá, otra lamparita del año 1995 por ahí, un niño incluido ahí que está acostado. Ahí está, un teléfono del año 1985. Este mueblecito también ahí que ya está como medio desgastadón de la esquinita y pues ahí está, listo. Hay un Picasso. Un Picasso, sí es cierto, un Picasso de Taxco, más o menos se parece por ahí. ¿De dónde? De Taxco. Es que sí dijiste así, de Taxco. De Taxco, ahí está. Y pues lo más importante, claro que sí, es la vista. Vean nada más los carros que tenemos enfrente. Ahí está, qué vista tenemos, señores y señores. Vamos a ver si se abre, Vamos a gritar. Se abre. Oh my God. Oh, Johnson. Está listo. Bueno, pero vemos el mar, mira. ¿Sí? Tenemos vista al mar. No, la laguna, ¿verdad? Pero tú di que es el mar. Ahí está listo y preparado. Entonces nos tocó esta vista y pues listo. Chavos, les vamos a dejar la vista general. Todas las habitaciones de este hotel son casi, yo diría que igualitas. Que no cambia casi en nada más que la distribución, el closetcito y así. Y pues ahí está, vean. Están las camitas, la ventanita, de este lado la tele, de este lado el closet, de este lado el baño y se acabó. La verdad, chavos, es una habitación bastante pequeña. Como pueden ver, las camas incluso están pegadas a las paredes por el tamaño pequeño de la habitación. Sin embargo, pues se siente bastante limpia. Eso nosotros lo valoramos muchísimo. Se siente muy limpia, el baño se siente muy limpio, a pesar de que tiene ahí sus detallitos
de que se ve como viejoncillo y así, pues hasta ahorita se ve súper bien. Vamos a ver cómo nos va en estos días. Las camas se ven cómodas. Vamos a ver, ya les platicaremos al final si es que nos fue bien en la habitación. Sí, exactamente. Entonces, para lo que uno paga y está en la zona hotelera y en una playa muy chida, listo. Chavos, y pues como en la mayoría de los hoteles, este hotel cuenta con una tiendita donde van a poder encontrar cosas que luego uno sí suele pasar que se les olvida. Que si la pasta de dientes, que si el desodorante, o si por ahí les pasa algo como de que les duele el estómago, la cabeza, o que andan medio con estragos por el día anterior, pues aquí pueden encontrar ese tipo de cosas. Y pues este lugar está abierto de 7 de la mañana a 10 de la noche para que si se les olvidó algo, pues aquí lo pueden encontrar. Algo la verdad que se agradece bastante es que no tiene precios tan exagerados como luego otros hoteles que nos hemos topado que, no sé, te venden una bolsita de churrumais en 80 pesos, 90 pesos, 100 pesos. Así es un poquito más elevado de lo normal, pero tampoco es algo exagerado. Yo creo que tienen que competir ahorita con el Oxxo que está aquí a un ladito. Y aparte tienen un Oxxo. Entonces pues yo creo que por eso no está como que tan caro. Chavos, y pues llegamos a una de las partes más importantes y es la cuestión de la playa. Este hotel tiene una fantástica ubicación ya que está en Playa Tortugas. Esta es una playa súper tranquila, ideal para niños. Así que con ustedes, la playa. Chavos, entonces si ustedes buscan un hotel que tenga el azul turquesa de Cancún, ese que sale en los protectores de pantalla, ese que sale en las fotos así totalmente chidas, vean nada más, esta toma no tiene filtros, no tiene nada, no tiene colorización, no tiene nada en absoluto y ustedes están viendo una increíble playa. Está bajita, está tranquilita. Definitivamente si ustedes son de los que buscan un hotel barato y con una playa como esta, este sin duda va a ser el hotel ideal para ustedes. En esta parte donde estamos ahorita, que es como un miradorcito, por así decirlo, de aquí del hotel, van a encontrar algunos camastros. Sin embargo, son muy poquitos, la verdad. Nada más hemos visto como unos 4 camastros en la parte de aquí arriba, y en la parte de abajo en la playa también van a encontrar camastros, sobre todo en la parte izquierda, que es donde está el restaurante Cielito Lindo. Por ahí pueden llegar hacia una zona en la playa donde hay camastros, ahí hay meseros y todo. Por si ustedes son de los que quieren estar en la playa, meterse al mar y estar ahí como en los camastros, pues ahí tienen esa sección. Anteriormente había unos jueguitos aquí en la playa, pero ya no los vemos por ahí. Si ustedes buscaban también esos jueguitos, porque también los tenía el Dream Sands, la última vez que fuimos los tenía, entonces ahorita ya no. Si buscan los jueguitos aquí, pues ya no van a estar, ya nada más está como que libre la playa. Chavos, y pues al ser un hotel 3 estrellas, les tengo una mala noticia, y es que no es un hotel todo incluido 24 horas, es decir, no tiene room service. Así que aquí no van a poder pedir a las 3 de la mañana una torta, un sándwich, una pizza, nada de eso, porque el hotel no cuenta con este servicio. Y otra cosa que también siempre les mencionamos en los videos es la cuestión de las propinas. Siempre en sus reservas dice impuestos y propinas incluidos. Sin embargo, nosotros siempre les recomendamos que cuando ustedes vayan a algún hotel, si el servicio que les están dando es bueno, pues dejarles algo de propina a los trabajadores, ya que esto les ayuda bastante. Que la verdad es que nosotros siempre agradecemos cuando nos dan un buen servicio. Entonces, si está dentro de sus posibilidades y quieren hacerlo, nosotros les recomendamos que al llegar a recepción pidan que les cambien, si es que traen solamente billetes grandes o algo, que les cambien por unos más pequeños y puedan darles algo de propina a este personal. Siempre nos preguntan de que cuánto es lo conveniente o así, lo que ustedes quieran, 20, 50, 100, 200, 500 pesos, lo que ustedes quieran. Si el servicio fue súper excepcional, pues déjenles lo que ustedes consideren. Esto no es obligación, no es que sea obligatorio siempre dejar propina, pero como les repito, si ustedes creen que el servicio fue bueno, pues dejarles algo, la verdad es que se agradece bastante. Chavos, y pues para los que son pet lovers, que les guste viajar con sus perritos, déjenme decirles que desafortunadamente este hotel no es pet friendly. Así que si ustedes son de los que viajan con perritos, este hotel no va a ser para ustedes. Preguntamos por ahí también si los de asistencia también eran admitidos y nos dijeron que no. La verdad no sabemos por qué razón no acepten perritos de asistencia. Incluso por ahí, no sé qué vaya a pasar ahí. Es raro, es extraño. Exacto, pero es bueno, extraño. ahí está la información de que no se permite ninguna mascota en el hotel. Otra cosa también importante es la cuestión del médico. Ya saben que luego, ojalá y nunca les toquen madera, de que suelen tener algún accidente, alguna caída, alguna pasada de copas, algo. Luego uno pisa mal
normal. Y luego aquí hay escalones ahí, por ahí Mati ya se dio un resbaloncillo ahí en los escalones. Entonces, si llegan a tener algo así, es importante saber si cuentan o no con médico. En el caso de este hotel no cuentan como tal con un doctor aquí en el hotel. Tienen nada más lo que es un salvavidas que él los puede asistir en dado caso de una emergencia. Sin embargo, la verdad, el hotel está justamente junto a una farmacia. Entonces, pues si requirieran algo, pues tienen la opción de salir del hotel e ir a la farmacia, pero que sepan que el hotel como tal no cuenta con un doctor de cabecera. A lo mejor el único inconveniente es de que si les pasa algo en horas de donde no esté el doctor, pues ya hay que agarrar un taxi e irse a la clínica o algo. Bueno, aquí afuera está una farmacia, entonces pues de primera instancia pueden ir a acudir ahí. Y junto con pegado con eso, ¿qué pasa con la parte de la silla de ruedas de las personas que traen carriolas y todas esas cosas? Chavos, déjenme decirles que, siendo sinceros, el hotel sí tiene rampas. Sin embargo, algunas de ellas son de esas que dice, híjole, esa rampa es mortal. O sea, bajas por ahí una carriola, bajas por ahí una silla de ruedas y corre peligro de irse así hasta el infinito y más allá. La verdad es que no sentimos que sea un hotel tan adaptado para personas con silla de ruedas, así que si ustedes vienen con una persona así, la verdad les recomendaríamos buscar otra opción. Aparte que las habitaciones, no es un hotel alto, es más como a lo ancho. Las habitaciones sí hay segundo piso y tercer piso y no tienen elevadores, hay que subir escaleras. Entonces, la verdad, esto sí complicaría si traen una persona con silla de ruedas. Obviamente, si traen una persona con silla de ruedas, sería cuestión de avisar al hotel para que les asignen una habitación en planta baja. Sin embargo, esto pues no es garantía, ya que dependen de la ocupación que tenga en ese momento el hotel. Así que la verdad, sinceramente, si ustedes tienen una persona con silla de ruedas, ese hotel creo que no les va a ser tan apto para ellos. Chavos, y pues, ¿qué creen? Ya nada más, ¿quién está aburrido? ¿Quién está aburrido? Les tenemos una mala noticia que también fue mala noticia para Mati cuando veníamos al hotel, y es que el hotel no cuenta con Kids Club. No hay actividades para los niños como tal, o sea, están las albercas, la playa y todo y así, pero no hay como un lugar específico donde ellos puedan hacer actividades. Ya saben que luego les hacen como muchas manualidades y que van a hacer castillos de arena y cosas así. En el caso de este hotel no lo van a encontrar, así que si es algo que buscan al buscar un hotel, pues este hotel no va a ser el hotel para ustedes. Digo que está aburrido el Mati porque es donde se la pasa a veces cuando nosotros estamos grabando. Entonces ahorita nos está acompañando y pues por eso está aburrido. Pero ni modo, así es esto. Sí, ahora ¿Quieren sí andar en Cancún? Así son las cosas. Pero sí, para que si traen niños, pues tengan en cuenta que aquí no van a encontrar ese tipo de actividades. Chavos, y pues, ¿qué creen? El hotel tiene ahí una desventajilla que ayer, de hecho, cuando llegamos nos pasó. Que queríamos comer y dijimos, no, ahorita comemos. Ahorita llegamos todo bien y todo. Nos dieron como las 3:30 y, oh, sorpresa, que el buffet cierra a las 3 de la tarde. Está abierto para comidas de 12:30 del día hasta las 3 de la tarde nada más, y luego vuelve a abrir hasta las 7 de la noche. Entonces, de 3 a 7 no encuentran como tal comida buffet, ni así como a la carta, ni así. Lo único que encuentran son snacks. Y entre los snacks están las pizzas. Es algo como famoso incluso aquí del hotel, las pizzas. La verdad son ricas, son pizzas como personales. Hay de distintas, hay de quesos, de pepperoni, mexicana, hay de varios tipos. Ya ustedes llegan, la piden, ya tienen como que las masas hechas, ya nada más les ponen ahí que la salsa, el queso y de lo que lo hayan pedido. Tardan aproximadamente 7-10 minutitos en lo que las meten al horno y ya se las entregan. Pero la verdad son ricas, se las recomiendo por si ya no alcanzaron a comer como nosotros y necesitan y quieren comer algo entre 3 y 7, pues esa es una opción. Está el mismo muchacho, de hecho, de hace 4 años, yo sí me acuerdo de ese muchacho, sí, que es el mismo de las pizzas. Ya, es expertísimo en pizzas, sí, yo creo. Ese lugar lo van a encontrar abierto desde 12 del día hasta, cabe recalcar que él hizo mucho hincapié y es para las 7. Porque yo le dije, hasta las 7. No, y es para las 7. Dice, porque a las 10 para las 7 puedo meter las últimas pizzas para las 7 y ustedes llegan 6:58, ya no van a poder pedir pizzas. Tienen que ser 6:49, máximo 6:50. Exactamente. Y a un ladito hay una especie como de también snacks, pero solamente manejan palomitas, nachos, galletitas y cafés, helado, y helados y todo eso. Y refrescos también hay ahí. Ese lugar está abierto de 11 de la mañana a 6 de la tarde y es para dar servicio más que nada como a la gente que está aquí en esta alberquita pequeña que está a un lado. Chavos, y pues ahorita estamos en la otra zona de snacks. Este está pegadito al restaurante Cielito Lindo, es como en la otra zona del hotel, como en la mera orillita, ya pegaditos al río. Y este lugar lo van a encontrar abierto desde las 10 de la mañana hasta las 5:45 de la tarde. Realmente son las 6, pero siempre nos dicen como minutitos antes para poder ellos cerrar a tiempo. En este lugar van a encontrar hamburguesas, hot dogs y papas. Y a un ladito está un bar por si ustedes quieren tomar alguna bebidita, que alguna paloma, algún tequila sunrise, un mojito o algo así, aquí lo encuentran. Chavos, y pues otra opción que tienen como snacks es este lugar que está a mis espaldas, que se llama Oishi Koi. Es un lugar de comida japonesa. Durante el día preparan sushi desde las 12 del día hasta las 6 de la
tarde ustedes pueden acercarse a este lugar y pedir rollitos de sushi. Es lo único que hay aquí dentro de este lugar. Después de las 6 de la tarde y hasta las 10 de la noche se convierte, digamos, como en un restaurante de especialidad. Es un restaurante para cenas de comida japonesa. Este ya es a la carta. Ustedes no necesitan hacer reserva. Después de las 6 de la tarde vienen, les asignan una mesa y les entregan un menú porque esto es a la carta. Entonces, esta es otra opción que tienen durante el día sushi y por la noche comida japonesa. Chavos, y pues a pesar de que el hotel no cuenta con Kids Club, sí cuenta con actividades durante el día que son enfocadas para toda la familia, ya sea adultos, niños y todos los que quieran participar. Hay desde zumba, voleibol, hay un juego donde tienen que adivinar canciones, cosas así. Estas actividades varían día con día y las van a encontrar justamente donde está el buffet, la alberca que está a un ladito. Esa es la alberca de actividades y ahí van a encontrar un pizarrón todos los días donde dice las actividades que van a realizar ese día. Las actividades son como muy sencillas, entonces prácticamente es como para que no esté como que muy solo el hotel o algo así. Ahí hay música y todo y así. Y por las noches no cuentan aquí como tal como con un teatro o un espacio específico para hacer shows. Sin embargo, a un ladito de donde están las pizzas, ahí hay una alberca pequeña y ahí hay un espacio donde por las noches hacen una especie de show pequeño. Por ejemplo, nosotros la primera noche pudimos ver ahí un mariachi. Entonces, si quieren ver algún show o algo, van a poder ver ahí un poquito. Obviamente no es un espectáculo como tal súper grande, pero pues para entretenerse un ratito. Chavos, y pues otra cosa súper importante es la parte de las albercas. El hotel cuenta con 5 albercas. Está una justamente a un lado de las pizzas. Esa alberca está dividida como en 2 partecitas, una partecita para niños y otra partecita ya más, un poquito más honda. Está la alberca que está a un lado del buffet, que es la alberca de actividades. Esa sí es más como familiar y es donde está como el ruido, el bullicio, la fiesta. Y está esta zona que está a mis espaldas, que hay 3 albercas que están como a desnivel. Está una en la parte de arribita, está otra un poquito más abajo, que esa es como para niños porque es de una profundidad muy poca. La siguiente que está un poquito más abajo, que da un poquito como la vista al mar. Entonces tienen 5 albercas para disfrutar en este hotel. Sí, justamente estas que están aquí atrás están a un ladito, vean, ahí del Hotel Ryu, que es el que está a un ladito, el Ryu Palace Península. Esto está como hasta el otro extremo donde está el restaurante mexicano y el área de snacks. Bueno, y pues ahí va, vamos a probar la calidad del agua que con el patómetro. Ahí va, échale Mati, échale, ahí va. Está fría. Híjole, hermano, ni modo. Listo. Y pues vamos a probar la calidad del agua, la que pocos conocen, la que pocos saben usar. Por acá el patómetro. A ver, vamos a ver. Ahí como que sentimos que se va a caer esa cosa. No está templada, pero no está helada. Está a gusto. Está a gusto, para el ¿verdad? calorcito que hace está a gusto. Albercas templadas no hay, están como a temperatura ambiente, ¿verdad? Chavos, un dato adicional, déjenme decirles que nada más, qué arena, parece hasta como talquito, ¿eh? Nada más. Sí, ¿Cómo se siente? bien suavecita, así no cala nada. Siente como si estuvieras pisando maicena o algo así. Ándale, algo así. Ahorita vamos a hacer la calidad del agua en el mar. A ver, ¿qué tal? Temperatura del la agua. temperatura del agua en el mar. Vamos a ver la temperatura del agua en el mar. Mati va a hacer ahí el patómetro en el mar. Ahí va. ¡Ah! Está normal. A ver, vamos a ver. Está bien fresquecita, ¿eh? Ahorita estamos en marzo, el agua está fresquecita, porque luego a veces es algo que nos preguntaban, cómo estaba el agua o así. Pues no está fría, está templadita, está a gusto, está a gusto. Chavos, el hotel como tal no cuenta con una aplicación y con una página donde van a encontrar ustedes información del hotel. Sin embargo, cuando ustedes hacen el check-in, les entregan una hoja con la información que necesitan para su estancia aquí en el hotel, horarios de restaurantes, un pequeño mapa del hotel, dónde está el gimnasio, dónde está todo eso, ahí lo van a encontrar. Pero sí hay un código QR que ustedes van a encontrar en habitaciones o en algunos lugares en específico, que al escanearlo ustedes los va a dirigir hacia un WhatsApp en donde ustedes pueden pedir información o si tienen alguna duda sobre algo o así pueden escribir a ese número. Dice ahí que es un concierge virtual, es decir, una persona que los puede ayudar con cualquier duda, pregunta, sugerencia, comentario, lo que sea que tengan. Básicamente es así como preguntarle, oiga, ¿quiere reserva o no? Oiga, esto o lo otro, así que les respondan por WhatsApp. Chavos, una ventaja también que sentimos que tiene el hotel es que está justamente a un lado de la entrada de Playa Tortugas, la entrada pública. Ahí justamente en ese pasillito encuentran ustedes un Oxxo. Así que si no les gusta el alcohol de aquí, si quieren comprar unas cervezas de diferente tipo o algo, pues pueden ir ahí al Oxxo y traérselo sin problema aquí a la playita. Eso es un plan perfecto, siento yo. Yo creo que también nosotros nos habíamos quedado como en aquella zona pensamos que no, pues ahí está bien, pero la verdad si le caminan un poquito más hasta acá, ya nada más. Aquí literalmente pueden traerse su sombrillita,
playita, pueden estar aquí. Y aquí ya da la sombra en ese momento, ¿no? Son las 4 de la tarde y ya encuentran sombra. Si quieren sol, se van un poquito más para allá. La verdad, esta playa, incluso para venir, está increíble. Chavos, y pues en cuestión de licores, ya saben, la sección, la más gustada es la de El Traguito. En El Traguito les vamos a decir que este lugar es un barecito que está abierto hasta las 10:30 de la noche. Nada más y nada menos por si ustedes quieren seguir la fiesta, seguir la party, aquí van a encontrar todos los licores. 10:30 es temprano, así que se acaba temprano. Pero aquí les vamos a mostrar qué botellas van a encontrar aquí. Recuerden que es un hotel 3 estrellas. Aquí no vamos a encontrar Don Julio ni nada de esas cosas. Son botellas un poco extrañas, la verdad. Nunca había visto esa marca. Hay ron, hay tequila, hay brandy, hay estas cosas, ginebra también hay ginebra, pero esta es la marca que manejan por aquí. Ya saben, yo creo que aquí sí tráiganse unos 15 electrolits porque como la cruda va a estar buena. Sí, va a estar muy buena. Y la cerveza que manejan es 2X. Hola. Y es de barril. Ahí está, listo y preparado. Chavos, y pues le acabamos de preguntar al muchacho. Nos dijo que si ustedes querían traer una botella o lo que ustedes quieran traer, se la pueden traer, pero no la pueden traer así como se les vaya a caer o algo por el estilo. Con toda confianza la pueden dejar aquí con el muchacho. El muchacho se las cuida, se las sirve y sin problema. Sí, tráiganse la suya, definitivamente. Incluso hasta cerveza, si no les gustan las 2X, si quieren Corona o así, pues pueden traerse la parte ustedes. Sí, exactamente. Entonces ahí les dejamos el dato. Y no pagan nada, no pagan descorche, no pagan nada, entonces se lo pueden traer sin problema. Chavos, y pues vamos a hacer la prueba del internet. Aquí está, vamos a hacer, ya saben que nosotros usamos esta página que se llama Speed Test. Y vamos a ver, estamos ahorita aquí en el restaurante, en el desayuno buffet. Ahí podemos ver que de subida más o menos llegó hasta 25, casi 25. De descarga llegó casi a 25 y de subida, ahí va. De subida pues sí llegó muy poquito. Entonces aquí les vamos a dejar la velocidad a la que está el internet. Entonces pues para trabajar lentamente está bien. Chavos, y pues este lugar también cuenta con gimnasio. Nada más es un gimnasio relativamente muy chiquito, pero pues tiene como que ahí todo lo necesario por si ustedes quieren venir a echarse una rutinita o algo. La verdad están como viejitos ahí los aparatos, pero pues funciona. Para que no pierdan ahí la figura y todo ese show. La verdad estaba viendo que había un aire acondicionado ahí, pero pues no funciona. Aunque dejen la puertita abierta, pues listo y preparado el gimnasio. Chavos, otra cosita que yo dije así de, pues está chido. Estas cosas son como unos contenedores de agua donde si se les acaba el agua, porque nada más son 2 agüitas en la habitación, aquí pueden venir y las pueden rellenar sin problema. Está chido que el hotel implemente estas cosas. Chavos, y pues algo también súper importante es la parte de la comida. ¿Qué tal está la comida en un hotel de 3 estrellas? Ustedes pueden pensar así de, no, está bien fea y así. También pasó por nuestra cabeza en algún momento. Este hotel cuenta con 3 restaurantes. Uno que es el restaurante buffet, que funciona para desayunos, comidas y cenas. Después está el restaurante mexicano que se llama Cielito Lindo, que funciona para desayunos y para cenas. Y por último está el restaurante japonés, que funciona para snacks por la tarde. Digamos que snacks son los sushis, y por la noche como restaurante a la carta. Obviamente pudimos probar el buffet, que está de 7 a 11 de la mañana, y vean nada más. Chavos, y pues ahora les vamos a mostrar el buffet, pero el desayuno. Es igual de pequeño que el de la comida, pero pues obviamente la variedad es diferente, así que pues vamos a verla. Sí, dice que es el mismo pequeño porque es el mismo lugar exactamente. El mismo lugar del buffet, en el desayuno, en la comida y en la cena. Chavos, y pues igual que el anterior, aquí hay omelets, huevos al gusto. Ya saben que les hacen sus huevitos aquí con champiñones, chorizo, y los van a poder pedir sin problema. Hay unas salsitas aquí picantes, eso también está chido. Y pues a un ladito ahí de los huevos ya tenemos como tal el desayuno. Tenemos por acá papitas hash brown, tenemos salchichas, pan francés, burritos de desayuno, tomatitos, salchichas de esas que son como las típicas de los desayunos americanos, ¿no? Esas salchichas raras. Los pancakes. A un ladito está los complementos para los chilaquiles, si quieren echarle como más cebollita, crema, queso, tortillitas, pues si quieren llevarse tortillitas. Por acá tenemos cochinita pibil, tenemos frijoles refritos, tocino, verduritas al vapor, chilaquiles verdes, rojos, huevos revueltos con jamón y huevos revueltos solitos. Ya le damos la vuelta por acá y encontramos el pan de este lado y encontramos la frutita. Y a un ladito hay sandía, está el meloncito, papayita, piña, frutita. Hay varias frutas para que ustedes se hagan su coctelito ahí de frutas para empezar bien el día. Y luego a un ladito tenemos la avena calientita, que eso también no puede faltar en la mañana para un buen despertar y una buena digestión. A un ladito tenemos los cereales, ahorita nada más hay Choco Crispies, y abajito está la leche. Y pues están los complementos para sus cócteles de frutas, como los yogures, granola, coco, avena y así, y lo van a encontrar. Después están en la parte de las carnes frías, que son diferentes tipos de jamones, quesos, mantequilla, algunos panecitos y listo. A lo que les decía ayer de que yo pensé que eran jugos, pero no, son mermeladas. Son mermeladas de durazno, de guayaba, de ciruela y de mango. Y pues a un ladito unos panecitos, ya saben, por si se quieren armar un sándwich, aquí están las tostadoras para que ahí tosten su panecito y se hagan su sándwich. Esta cafetera nos sirve, el café está más
más acá de este lado, que hay café, agua caliente, leche. Y de este lado hay waffles y paninis. Sí, el muchacho los hace ahí. Y estos que tenemos aquí, estos como jarritos que se ven aquí, son para los hotcakes y para los waffles. Hay miel de maple, chocolate, lechera y está como mermelada de fresa, pero que es como muy líquida. Pues acá tenemos los waffles. Sí, entonces esta es una vista muy general del buffet. Es igual exactamente que el de la tarde. Se pueden hacer ahí todas sus cosas. Entonces aquí vean, es nada más esta, es como la esquinita, ¿verdad, baby? Es como la esquinita. Ahí está. Entonces este es el mismo que en la tarde para que se vengan a echar su desayunito. La verdad, el buffet es muy pequeño, no tiene muchísima variedad, tiene como que lo básico que hay en desayunos, que son los huevitos, los chilaquiles, los sandwichitos, pancakes, tiene lo básico, pero la verdad, siendo sinceros, está bueno. No es así como, wow, el mejor buffet de mi vida, pero sí está bien. Sí, sigue manteniendo esa calidad de normal, no sabe ni malo, o sea, está normal. Hay unas cosas que están incluso así como muy ricas. Muy ricas. Y pues también tuvimos la oportunidad de probar por la tarde, es decir, en la comida, que está abierta de 12:30 a 3 de la tarde, y pues vean nada más. Chavos, y pues dentro de una de las opciones que tienen es obviamente el buffet de la tarde, y pues vamos a ver qué tal está el buffet. Así que ya saben, siempre les mostramos un poquito de lo que puede haber. Obviamente este puede variar a cuando ustedes vengan, pero para que más o menos se den una idea. Así se llama el restaurante, se llama Iguanas, y pues aquí ustedes llegan y no es necesario que pidan una mesa o algo, ya agarran casi la que esté disponible, ¿verdad? Bueno, y pues empezamos acá con unas quesadillitas de pastor. Por acá ustedes pueden pedir unas quesadillitas. Por acá de este lado encontramos frijolitos, vegetales, zanahoria, papitas. Es como mucha verdurita de este lado. Para aquellas personas que andan en el modo fit, aquí van a encontrar bastante variedad de verduras. También hay por ahí puré de camote, col salteada con chorizo, esa nunca la había visto. ¿Ustedes la conocían o no la conocían? Pues ahí la pueden probar. Ya de este lado tenemos ahora sí como que lo más fuertecito, que es el arrocito. Hay por ahí una cazuelita de mariscos, que no pueden faltar en la playa comer mariscos. Unos filetitos de pescado que son como rosetas, como en forma de rositas. Hay cerdo en salsa verde y pollito empanizado. Luego de este lado caminamos un poquito más y encontramos la parte del panecito. Ahí está listo y preparado para los que también quieran por ahí una ensaladita. Por este lado tenemos todo lo que es barra fría. Tenemos algunas ensaladas como ensalada rusa, que es la de papa con zanahoria. Por ahí algunas lechugas, una ensalada de col, por ahí ensaladita de atún. Y pues acá más verduritas por si quieren complementar una ensalada. De este lado tenemos sopita de tortilla. Ahí adentro obviamente está el caldo y aquí lo que lleva adentro el caldito para que se lo preparen. Luego llegamos a las carnes frías, donde van a encontrar jamón, queso y nada más. Y de este lado está la barra de postres, que es muy pequeña, tiene muy poquita variedad, pero la verdad ayer que probamos postres estaba muy rico. Hay unos pastelitos y unos tipo como flanes. Luego caminamos un poquito más para acá y hay juguitos ahí de mango, de guayaba. Son mermeladas. Ah, perdón, son mermeladas. Y luego caminamos un poquito más para acá y encontramos una barra de café, que esta estaba desde la mañana, que es café americano, o también hay agua caliente por si quieren prepararse un té. Y de este lado están las pastas. Aquí les preparan las pastas a su gusto. Puede ser pasta Alfredo, albur, pomodoro, con jamón, con espinaca. Puede ser de diferentes tipos de pasta. La verdad está súper bien que les armen aquí la pasta a su gusto. Y a un ladito pues encontramos la barbacoa. Por si andan cruditos o algo así, una barbacoa les va a caer súper bien. Y pues hasta aquí se termina el buffet. Entonces el buffet está cortito, está pequeño, pero pues yo creo que tiene... Está bien. La verdad está bien. Sí, el área sigue igual, entonces por mesas aquí no van a batallar en lo absoluto. Igual que en la mañana, la verdad la variedad no es muchísima, pero pues está bien, está rica. Lo que hay está rico. Algo importante es que siempre metan algo de mariscos, así sea filetito de pescado, camarones o lo que sea. La verdad sí había, así que muy bien. También tuvimos la oportunidad de probar por ahí el restaurante mexicano que se llama Cielito Lindo. De este no se ocupa reserva, entonces pudimos llegar a la hora que se nos dio la gana, literalmente. Chavos, y pues también tuvimos la oportunidad de probar el restaurante mexicano. Bueno, vamos a intentar probar el restaurante mexicano. Ya saben que siempre es uno de nuestros gallos. Chavos, y pues ya estamos aquí en el restaurante mexicano que se llama Cielito Lindo. Este restaurante no requiere reserva, tiene solamente 2 de especialidad, pero ninguno requiere reservas conforme uno vaya llegando. Al momento de que llegamos sí estábamos así como de que ¿dónde está? ¿Quién le decimos? Así, porque no hay como tal una persona como en la entrada, como en la mayoría de los restaurantes que hay una hostess que te lleva a tu lugar, hasta te toma datos y todo y te lleva a tu lugar y así. No, aquí tuvimos que acercar a algún mesero y ya nos dijo, sí, acá tengo lugar, y ya vino y nos acompañó aquí. O sea, no requiere reserva y no hay hostess. Aquí les vamos a dejar el menú. Hay entradas, sopas, hay menú infantil, platos fuertes. Al ser obviamente restaurante mexicano van a encontrar un poquito como de todo. Hay taquitos de cochinita, ya saben que la cochinita por acá tienen que probarla. Hay sopitas aztecas, hay mole. Creo que en México es un imperdible el mole. También algo típico de la región, que es el pescado tiquinchic, que también es algo que tienen que probar. Ahorita vamos a ver qué pedimos. Chavos, nos acaban de traer una entradita que se llama chiquilpa. Algo así. Es que ya se nos olvidó.
Y nos lo dijo hace 10 segundos. Pero bueno, ahí está, vean. Y también se nos olvidó de que estaba. No, tiene flor de calabaza, pepita Y cilantro. y algo más. Esta es una entradita con totopitos, ahí está lista y preparada. Chavos, y pues como entrada yo pedí aquí una sopa azteca, vean, ahí está, normal, natural, con aguacatito y todo. Y acá unos taquitos dorados que son 2 piezas y vienen con salsita de esta de la Baby. Ya la Baby, no sé por qué pediste así sin nada. Un paramati. Nada más pediste tu plato fuerte, ¿verdad? Que luego la Baby no puede comer tanto, pero yo le ayudo. Chavos, y pues ya de ahora sí de plato fuerte, vean, ahí está. Son unos taquitos de chirlón con cebollita, chilito, limoncitos por ahí. Y la Baby pidió también un clásico por acá, que es el tradicional mole negro oaxaqueño. Ya también pedimos por acá una salsita, porque la que no pica es la normal, pero pueden pedir un habanerito por acá. Pero a pesar de que es como de habanero, no pica tanto, ¿eh? Porque Le hace falta más picante. Sí, ahí está. Entonces, a su salud. Y pues ya como postre, ahí vean, la Baby pidió un Pastel de 3 leches. pastel de 3 leches y acá un pastel de elote. Chavos, y pues hemos terminado de aquí del restaurante mexicano y déjenme decirles que superó literalmente todas nuestras expectativas. Pensamos la verdad que iba a estar como más sencillo, más... Está sencillo, normal. es sencillo. El menú no es demasiada variedad, pero la verdad es que está muy rico. Confiamos y decidimos que decimos, no manches, este menú o este tipo de comida no le pide nada, un 5 estrellas literalmente. La atención muy está buena, la comida está buena, está mucho espacio, está cómodo, la verdad, 10 de 10. Este restaurante está muy chido. La verdad, sinceramente, yo creo que este restaurante es el que más nos gustó de todo lo que probamos aquí en el hotel. Igual que en todos, no mucha variedad, pero lo poquito que tiene y lo poquito que probamos, la verdad que sí nos gustó. También tuvimos la oportunidad de probar el otro restaurante de especialidad, podemos decirlo así, de especialidad, que es el restaurante japonés que se llama Oishikoi. Y pues vean nada más. Chavos, y pues también tuvimos la oportunidad de probar este lugar que se llama Oishikoi. La verdad nosotros decíamos, ching, ya no está el restaurantito ese que nos cautivó aquella vez. ¿El tailandés o qué El era? tailandés, Sí, algo así, era un restaurante tailandés donde el muchacho hacía como todos sus mejurjes en ollitas Nos viejitas. cocinaba así en vivo y en directo y Sí. nos iba sirviendo y así. Estaba muy rico, el muchacho era muy bueno, pero pues ya no está. Y ahora está esta cocina japonesa. Durante el día, ya les dijimos, es sushi, pero en la noche es comida japonesa a la carta. Este no se ocupa reserva, entonces pues podemos llegar a la hora que sea. Eso está chido, la verdad eso nos gusta de los hoteles porque luego si uno como- reserva y ni van y le quitan la oportunidad a los que sí quieren ir. Aparte que no sé si venimos en una temporada como baja, porque la verdad el hotel no está tan lleno y nos ha tocado así como que los restaurantes como medio Bajados. solitos, ¿no? Aquí les vamos a dejar el menú, es un poquito como de todo. Tienen por ahí entraditas que son tempura con vegetales. Son unos tazones a base de arroz al vapor y ya ahí les ponen lo que ustedes quieran de eso que está ahí. Después tenemos ensaladas, gyozas, yakimeshi, yakisoba, teppanyaki y obviamente pues también hay sushi. Chavos, y pues por aquí pedimos como primera opción unas gyozas. Estas son al vapor y estas son fritas, ¿verdad? Sí. Entonces pedimos una de cada una, pues como que ahí para echarles una probadilla. Chavos, y pues como platillo fuerte, vean nada más, yo pedí aquí un yakisoba, pero nada más de pollo. Hay de pollo y de carne y de mariscos. Y por acá la Baby también pidió el yakisoba, pero ella sí lo pidió normal. Lo pedí mixto, es decir, res, pollo y camarones. Y pues por acá Mati pidió un yakimeshi de pollo, nada más. Ahí está, a su salud. Chavos, más o menos llegamos como a las 7:15 Oye, por ahí, duramos un más poquito, o menos. ¿verdad? Sí, Casi duramos. nunca en los restaurantes de especialidad duramos poquito porque siempre es bien tardado. En la mayoría de los hoteles siempre te avientas de 1 hora, hora y media en la cena. Más o menos. Porque tardan un montón. Y más si uno pide entrada, plato fuerte, postre, Todo. repite plato fuerte, así como algunos que conozco. La verdad es que sí se hace bastante larga la cena. Aquí la verdad fue bastante rápido. Te sirven como que muy rápido y aparte les decía al principio que pues no hay tanta gente. Aquí está rico, las gyozas estaban ricas. El platillo que pedimos también estaba rico, pero el yakisoba tenía como mucha salsa de soya y al principio sabía rico, pero como que de soya dulce. Entonces como que ya después empezó como que a empalagar un poquito. Entonces como que, bueno, yo no me lo acabé. Mi Baby por ahí también dejó irse Sí. y no pidió doble plato. O sea, está rico, pero sí hubiera preferido el tailandés que tenían la vez pasada. Sí, exactamente. Coincido con la Baby. Entonces, la verdad, como que de este y el mexicano, la verdad, el mexicano, se lleva las palmas de oro en esta ocasión. Pruébenlo, ya nos dicen qué tal les pareció, no les gustó. Para mí está normal, está bueno, pero prefiero Pero el está mexicano. mejor el mexicano. Ese, pues como ya les dijimos ahí, la verdad estuvo como que Más o pues, menos, más o más o menos. menos. O sea, No estuvo malísimo, no hay ni postres ahí. Pero estuvo más o menos. El arroz estaba muy rico. Eso es lo único que estaba bueno, yo creo. Lo demás estaba como que más o menos. Sí, Debemos hubieran repetir quedado mejor. con el tailandés que tenían Oh, antes. sí. Ese estaba muy, muy bueno, de Exactamente. verdad. En general, chavos, la verdad, la comida está buena. Es que la verdad hemos ido incluso a hoteles de 5 estrellas donde la comida nomás no da una. Para nuestro gusto, obviamente, recuerden que esto es gusto de cada quien. Hay quien nos puede decir, no, a mí no me gustó la comida de ahí, o hay quien nos puede decir, no, está súper buenísimo. O sea, esto es de gustos, pero para nosotros, la verdad, está bueno. Para lo que uno paga No en este sufrimos hotel, por comida, la verdad. es una muy buena opción, la verdad, en opción de comida. No van a sufrir por nada. Y pues también junto con pegado la parte de el servicio. ¿Qué tal está el servicio en este lugar? También igual. Uno pensaba que un hotel de 3 estrellas y el servicio
iba a estar así como que pues malo, pero déjenme decirles que nos llevamos también una sorpresa. Sí, la verdad es que el servicio durante nuestra estancia fue bueno desde que llegamos en la recepción, desde que la andaban pidiendo a casi salvavidas para mi babies. La verdad es que el servicio fue bueno, no tuvimos ningún inconveniente con nadie aquí, la mayoría súper buena onda, entonces muy bien ahí. Sí, yo creo que el servicio también es una de las partes importantes para que un buen hotel sea bueno. Este no es así como que wow, el mejor servicio del mundo, pero es bueno, el servicio es bueno. También ahí no van a batallar en absoluto. Chavos, algo importante a mencionarles de este hotel es que este hotel, los hemos dicho creo que a lo largo del video, está enfocado para aquellos que no quieran gastar tanto y quieran estar en zona hotelera. Si ustedes están acostumbrados a hoteles de un nivel mucho más alto, obviamente este hotel se les va a hacer así como que, híjole, ¿no? Por ahí recibes algunos comentarios de, no, ese hotel ya está muy viejito, ese no me gusta y que prefiero irme a Los Ríos o así. Obviamente aquí por lo que pagas es lo que recibes. Es un hotel de categoría baja, así que tomen en cuenta mucho eso, porque uno compara lo que paga contra lo que recibe y es ahí donde nosotros le damos nuestra opinión si lo que pagamos vale realmente lo que recibimos, y en el caso de este hotel sí fue así. Sí, exactamente, puede estar ahí como que viejito, pero yo le decía a la baby, si este hotel lo renovaran así las habitaciones, tiene mucho potencial. Sería una verdadera ultra mega que lo joyita. Convirtieran en un 5 estrellas. Ándale, exactamente, entonces sería algo genial, pero de verdad está muy barato. Nosotros tenemos por ahí una promoción, chéquenla, y pues obviamente lo más importante es cuánto nos costó. Aquí les vamos a dejar cuánto nos costó este hotel. La verdad está increíblemente barato, ya está con vuelo incluido, entonces para que se quiten de esa idea de que Cancún es súper caro. Aquí literalmente uno sí viene a ver el azul turquesa de la playa y a disfrutar un buen hotel todo incluido. Mándenos un mensajito. Muchas gracias a todos los muchachos que ya reservaron con nosotros, están de lujo, namaste, y los queremos ver viajar. Así que chavos, esperemos de verdad que les haya gustado y les haya servido este video. Si les gustó, no olviden darle like, dejarnos aquí abajito sus comentarios sobre todo si ya conocen el hotel, porque nos encontramos a varios de ustedes que dicen, venimos aquí cuando ustedes hicieron su primer video y ya hemos regresado como 5, 6, 7, 8 veces. Está Entonces chido. Es importante siempre en estos videos también recibir sus comentarios para que la gente que ve estos videos pues no solamente vea nuestra experiencia, sino la de más personas. Sí, entonces muchas gracias, ya la vimos. Nos vemos hasta la que sigue. Bye. Bye.